Qué honor, qué gran privilegio es volvernos a encontrar aquí en Respira, especialmente en los viernes que para mí se han convertido en una dicha porque podemos entender lo que rige la vida y lo que nos controla. Hoy vamos a dar claridad a muchas dudas y preguntas que tal vez por mucho tiempo nos hemos hecho y que nos han enseñado, pero tal vez tristemente no de la forma correcta. Hoy les hablo como licenciado en Química y Biología y quiero que desde esa perspectiva podamos entender la realidad. Hoy vamos a responder una pregunta y es: ¿qué es lo que realmente nos controla? ¿Qué es lo que realmente nos gobierna? ¿Qué es lo que hace que usted y yo actuemos de cierta forma? Hoy iniciamos a caminar por esas respuestas, por esas preguntas, que no dejaremos dudas, daremos claridad por ley, explicando las leyes y entendiendo la forma como nosotros estamos constituidos. Así que no se vaya, no se quede solamente por un momento, sino hasta el final. De lo contrario, no lo entendería de la forma correcta. Saben que la mayoría de las personas aceptamos las cosas sin cuestionarlas. Vamos creciendo por la vida y todo lo aceptamos sin preguntarnos si es así o no. Lo más interesante es que lo vamos creyendo y crecemos con ciertos paradigmas, parámetros y en cierta forma conceptos muy erróneos y que han hecho de nuestra vida tal vez algo mal entendida. Hoy queremos dar claridad especialmente a una de esas preguntas que nos hacemos y es: ¿qué es lo que nos controla? ¿Será que es el cerebro? ¿Será que es el corazón? ¿Qué es lo que nos controla? ¿Hay algo más aparte del cerebro o del corazón? Miren, hay una ley que tenemos nosotros para filtrar todo conocimiento, toda teoría, toda estructura, todo conocimiento. Cuando tú y yo conocemos bien la ley que lo gobierna todo, y es la ley de dependencia de energía, que ya lo hemos hablado, ¿ves? A través de esa ley podríamos filtrar todas las cosas, independientemente de quién lo diga, o cómo lo diga, o en qué situaciones lo diga. Cuando tú tienes clara la ley, es imposible, es muy difícil que te engañen con otros conceptos o teorías que no están acorde a lo que enseña la ley, porque la ley es universal. La ley no tiene excepciones. Todo lo que existe depende de energía y la energía siempre, recuerda, viene de afuera. Esa ley también hemos dicho que se llama la ley de causa y efecto. Así que nos preguntamos, ¿qué es lo que nos gobierna? ¿Qué es lo que nos controla? Nos hacíamos una pregunta en nuestro episodio anterior y es: ¿dónde inicia o dónde está el corazón? Porque poníamos un punto claro y es entender que sobre toda cosa que guardemos debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él depende toda la vida. Y la pregunta que nos hacíamos es: ¿dónde está ubicado nuestro corazón? Para eso, recordemos que no estamos hablando de la bomba cardíaca, del corazón que conocemos, que está aquí debajo de la caja torácica. No hablamos de ese corazón. Pero nos hacemos una pregunta y es: ¿dónde inician las funciones? Quiero hacer una clase breve aquí de fisiología, ¿ves? Para que podamos entender, estaré colocando aquí las imágenes para que de esa forma sea mucho más claro para ustedes y tal vez no tan técnico. Pero debo hacerlo porque de lo contrario seguiremos en el error. Debo mostrar la clase, o voy a mostrarlo, a repasarlo, para que podamos entender y comprender qué es lo que nos controla. Así que permítanme, iniciemos el recorrido. Bienvenidos. Mira, tú y yo tenemos algo que se llama músculos, ¿vale? Los músculos nos ayudan a movernos. Una de las funciones principales o últimas de nosotros es desplazarnos, movernos, ¿ves? Pero la pregunta es: aparte del músculo, ¿qué más necesitamos para nosotros movernos? Sabes que tú y yo consumimos alimentos. Esos alimentos entran y llegan por una parte especial que conocemos como los vasos sanguíneos. ¿Ves? Esos vasos sanguíneos transportan el alimento, la nutrición y el oxígeno que llega al músculo. Pero déjame aclararte algo. Tú puedes comer todo lo que quieras y aún así no moverte. Porque para que haya movimiento no se necesita únicamente comida, es decir, los nutrientes que transportan los vasos sanguíneos y la oxigenación no es suficiente. Se necesita algo más para que tú y yo podamos movernos. Y es justamente allí cuando hablamos de corriente o de nervios. Cuando los nervios se unen, ¿ves? Se unen con esa química que básicamente la comida, recuerda, la comida, el oxígeno, todo eso es química.
se une con lo que conocemos con los nervios, que justo antes de que esa corriente eléctrica que transportan los nervios se transporta o se transforma en sustancias químicas, se unen esas dos unidades básicas, entonces ahora tú inicias a moverte. Pero la pregunta es, recuerda, tú te alimentas, ¿ves? Y aparte de eso, hay nervios que transportan corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica después se transforma en sustancias químicas también, se unen y ahora sí tú te mueves. Pero la pregunta es, cuando miramos esta parte de lo que es el músculo, cómo nos movemos, tenemos que hacernos una pregunta y es, ¿cuál es más importante? En una jerarquía o en un orden de importancia de primero y segundo, ¿quién sería el más importante? Sabemos que los vasos sanguíneos y todo eso depende de lo que es el corazón. Y el corazón es un sistema o un circuito cerrado, va en una sola dirección. Todos los circuitos van en una sola dirección, donde salimos con arterias, capilares y luego tenemos venas y hace un recorrido, ¿no? Pero hay un circuito cerrado en el corazón. Lo mismo pasa con los nervios, van y regresan, hay un circuito. Y es importante que entendamos que en este sistema en el cual se dan las relaciones también hay un circuito. Muchos problemas arreglaríamos en nuestra vida, en pareja o en convivencia o relaciones interpersonales si entendiéramos que todo va hacia un circuito. Cuando entendemos eso de que todo va hacia un solo circuito, hacia un solo lado, hacia una sola dirección, entonces nuestras relaciones tendrían que ser diferentes. Porque no es solamente hacia mi circuito, sino también que hay otro circuito. Y después hablaremos de eso, hoy no es nuestro tema, así que vamos a seguir. Y es importante que entendamos eso. ¿Qué es más importante entonces? ¿Los vasos sanguíneos que transportan los nutrientes que después se convierten en sustancias químicas? ¿O la corteza cerebral que es la que conecta todos los nervios? La respuesta es, obviamente, si tú lo has escuchado, si no, por ley, es más importante la corteza cerebral. Todos los órganos que tú tienes se conectan con la corteza cerebral. No hay, escucha esto, no hay un órgano, no hay un miembro en tu organismo, en tu cuerpo, que no esté unido o conectado con la corteza cerebral. Y a partir de la corteza cerebral, que aquí dejaré las imágenes, se inician a funcionar todos los órganos. La corteza cerebral, que aquí mostraré la imagen también, tiene algo muy especial y es, de esa corteza cerebral se desprenden lo que conocemos como el sistema límbico, ¿ves? Luego del sistema límbico, con unos nervios, encontramos los 12 pares craneales, que esos dos hemisferios que están separados en nuestro cerebro, ¿ves? Tenemos la corteza cerebral, hay dos hemisferios, ¿ves? O dos cortezas, perdón, que están separados la una de la otra. De la corteza tenemos el sistema límbico, luego el sistema límbico transforma esa corriente eléctrica en sustancias y esas sustancias que nosotros producimos en nuestro sistema límbico son transportadas a través de unos nervios que los 12 pares craneales, 6 a un lado, 6 a otros, van a llegar a todos los otros órganos. Aquí estaré dejando la imagen para que lo podamos ver. Así que, número 1, ¿qué necesita entonces nuestra corteza cerebral para funcionar? Corriente eléctrica. No hay un cerebro que no funcione o que no necesite corriente eléctrica para funcionar. Sin corriente eléctrica simplemente moriríamos. Sin corriente eléctrica simplemente no funcionaríamos. Entonces la corteza cerebral necesita de esa corriente eléctrica para funcionar. Esa corriente eléctrica que recibe tu cerebro, ¿ves? O tu corteza cerebral, el cerebro la va a transformar una vez llega al sistema límbico en sustancias químicas. Esas sustancias químicas que se transforman en su sistema límbico son transportadas por unos nervios, los cuales al llegar a los 12 pares craneales se van a cruzar, porque recuerda, la corteza derecha se encarga de toda la parte izquierda y la corteza izquierda se encarga de toda la parte derecha. Es la morfofisiología de nuestro cerebro, de nuestra corteza. Y es importante que lo entendamos. Si no entendemos esta parte, es muy complejo que comprendamos
qué está pasando con nuestro organismo. Ahora, ¿qué son los pensamientos dentro del organismo, dentro del cerebro? Los pensamientos simplemente son como un vehículo que están cargados de información, ¿ves? Pero la parte que regula, que controla, que recibe, está en el corazón. Y recuerden que por ley el corazón no puede estar dentro del cuerpo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está ubicado el corazón? ¿Dentro de nuestro cuerpo o fuera de nuestro cuerpo? ¿Ves? Aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos y es, quiero de hecho mirar aquí el apunte para que no se me pasara, la anoté, para que esto lo podamos entender. Dejemos fijo entonces el concepto de que nosotros tenemos vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos terminan su recorrido en el corazón. Que todos los órganos comienzan sus funciones en la corteza cerebral. ¿Cómo comienzan? Cuando el cerebro recibe corriente eléctrica, esa corriente eléctrica, el sistema límbico la transforma en sustancias químicas. Esas sustancias químicas, a través de más de 30 a 20 mil billones de células neuronales, inician su recorrido, pero antes hay algo que se llaman los 12 pares craneales que se encargan de todas las funciones de nuestro órgano o de nuestro organismo. Y una vez por allí inicia nuestro recorrido. Pero la pregunta es, ¿de dónde surge esa corriente eléctrica que usted y yo necesitamos para que nuestro cerebro funcione? ¿Qué es lo que realmente nos controla? ¿Quién controla el cerebro? Es la pregunta que nos hacemos. ¿De dónde viene todo el control que tiene nuestro cuerpo? ¿De adentro o de afuera? Mira, vamos a imaginar, tal vez tú nunca has visto una célula, no has hecho microscopía, de hecho aquí la voy a poner en pantalla. Y piensa en la célula, pregunta, ¿de dónde es gobernada la célula? ¿De la membrana? ¿Del núcleo? ¿Del citoplasma? ¿De qué parte? ¿Sabes que por ley tendríamos que responderlo? No simplemente porque un libro lo diga, pues hay que creerlo. Hay que mirar qué dice la ley básica de dependencia de energía. Y la ley básica de dependencia de energía nos enseña que toda energía viene de afuera. Y con lo primero que se encuentra la energía al llegar a la célula son con membranas. Es la primera parte que existe en la célula, la parte más externa, son las membranas celulares. Y tú sabes cuántos receptores pueden venir o recibir en la membrana celular. Quiero darte el dato, mira, los receptores de la membrana, ¿ves? Los que vienen de afuera, tienen una capacidad que permiten que toda la energía que reciba, la membrana la recibe, y esa energía que la membrana recibe es la que llega al núcleo, que nos han enseñado que es el que controla la célula. Pero realmente la energía que tiene la célula viene de afuera y entra inicialmente por la membrana, que tiene millones de receptores. La célula solamente funciona a demanda, es decir, dependiendo de la energía que reciba. Si no recibe, no funciona. En ese orden de ideas, si nuestras células neuronales, que la neurona, recuerda, tenemos neuronas, reciben la energía de afuera, entonces tendríamos que preguntarnos de dónde viene esa energía que nuestras células neuronales, que reciben nuestro cerebro y que usted y yo tenemos, ¿de dónde viene? ¿Quién se la da? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Puede el cerebro gobernarse a sí mismo? ¿Puede la corteza cerebral ser controlada por sí misma? ¿De dónde provienen entonces los pensamientos que usted y yo tenemos? Miren, si los pensamientos tienen un efecto sobre nuestro cuerpo, por ley, los pensamientos no pueden surgir del mismo cuerpo. Hoy en día tenemos unas gran teorías que nos enseñan o nos tratan de meter la idea y no la cuestionamos de que nuestro cerebro se gobierna a sí mismo. Pero por ley, por morfofisiología, cualquier neurocirujano le va a decir y le va a explicar y lo puede comprobar que no hay un cerebro que se gobierne a sí mismo.
Es decir, que él, como es, él produzca su propia energía y con esa energía trae. No, el cerebro no produce su propia energía. Para que él funcione necesita corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica tiene que venir de afuera del cerebro. La pregunta es, ¿quién le da esa energía al cerebro para que funcione? Tiene que haber algo en nuestro organismo por fuera de la corteza cerebral que le dé la energía y que permita que usted y yo tengamos esa vida o ese funcionamiento en la corteza cerebral, la cual hace que todos los órganos inicien a funcionar. Tiene que haber algo. Por ley tiene que haberlo. Y en la realidad es así. La pregunta es, ¿qué es esa parte que controla nuestro cerebro, que le da la energía o corriente eléctrica para que funcione y el sistema límbico la transforma en sustancias químicas, las cuales conocemos como hormonas, sustancias o emociones, una gran cantidad de cosas? ¿Cuál es esa parte de nosotros que se encarga de proveerle a nuestro cerebro, a nuestra corteza, esa energía? Tiene que haber algo que se la dé. Y no pueden ser los alimentos, porque los alimentos solamente llegan a través del sistema sanguíneo. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Lo vamos a explicar. Te vamos a dar la evidencia. Pero antes de eso, también explicaré cuáles son las teorías que nos explican, según la antropología, cómo está formado el hombre y de acuerdo a cada teoría, qué es un pensamiento, qué nos controla, qué tanta verdad o no podríamos tener de acuerdo a la ley en esas teorías y por qué es muy claro el concepto que la ley nos enseña y derroca tantas teorías falsas que hoy tenemos. De hecho, quiero adelantarles que durante este año nos hemos dedicado a escribir y de todo este contenido que estamos sacando los días viernes, próximamente esperamos que este año, a fin de año, con el favor de Dios, estemos terminando una gran parte de este material que estamos construyendo de forma escrita. Así que espéralo, si tienes pregunta, hazla. Y de esa forma entonces estaremos compartiendo contigo. Si has llegado hasta aquí, gracias, dale un me gusta, deja tu comentario, compártelo en tu estado. Dejemos que otras personas también conozcan de esta verdad. Así que si tú también los compartes, es una forma de que otros salgan y entiendan lo que está pasando. Porque luego vamos a mirar cómo el no entender esto nos enferma, nos hace daño. Y realmente hay una gran luz que está a nuestra disposición. Así que únete aquí a Respira, suscríbete si no lo has hecho y recuerda cuidarte mucho, portarte bien, porque Dios te va a bendecir bastante. Un abrazo a todos, una feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, dependiendo del lugar y la zona donde me estés viendo. Bendiciones y gracias por estar con nosotros.